En toda sociedad organizada bajo un modelo democrático, la administración de justicia constituye uno de los pilares esenciales del Estado. No se trata únicamente de resolver conflictos entre particulares o de imponer sanciones penales, sino de garantizar el respeto a la Constitución, la vigencia de los derechos fundamentales y la estabilidad del orden jurídico. En el caso ecuatoriano, la Constitución define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que toda actuación estatal debe someterse al principio de legalidad y al respeto irrestricto del debido proceso. En este marco, instituciones como la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia representan no solo órganos jurisdiccionales superiores, sino también símbolos de garantía y control del poder público. Sin embargo, la justicia no depende únicamente de la existencia de tribunales y jueces. Su legitimidad descansa en la confianza que la ciudadanía deposita en que las decisiones judiciales sean imparciales, fundamentadas en derecho y ajenas a intereses indebidos. Cuando esa confianza se ve vulnerada, ya sea por corrupción, manipulación de pruebas, declaraciones falsas o resoluciones arbitrarias, se produce un daño que trasciende el caso concreto y afecta a lo que es el sistema institucional en su conjunto. Es precisamente en este contexto donde adquieren relevancia los delitos contra la administración de justicia, figuras como el prevaricato, el perjurio, el falso testimonio, las acusaciones o denuncia maliciosa y el fraude. No solo describen conductas ilícitas individuales, sino que también protegen un bien jurídico superior, la correcta y honesta administración del sistema judicial. De igual manera, la fe pública constituye un elemento fundamental para el funcionamiento del Estado y del tráfico jurídico. La sociedad opera sobre la base de una presunción de veracidad respecto de documentos oficiales, certificaciones, actos notariales y registros públicos. Esta confianza estructural permite que los contratos tengan estabilidad, que los derechos puedan acreditarse y que las relaciones jurídicas se desarrollen con seguridad. Sin fe pública, el orden social se tornaría bastante incierto y conflictivo. Buenas, hoy día voy a hablar sobre los delitos de la Administración de Justicia que protegen un bien jurídico de la naturaleza institucional. El correcto funcionamiento del sistema judicial como garantía del Estado de Derecho no se trata simplemente de proteger a las partes procesales, sino también de prever un mecanismo integral del proceso como resolución legítima de conflictos. En un Estado constitucional, la jurisdiccionalidad implica imparcialidad y objetividad y sometimiento estricto a la ley. Cuando estas condiciones se quiebran, el daño trasciende lo individual y afecta a la estructura del mismo sistema democrático. El prevaricato. El prevaricato constituye uno de los eventos más grandes dentro de esta categoría, pues es cometido por quien tiene la responsabilidad de impartir la justicia. Un elemento objetivo, existencia de una resolución judicial, que dicha resolución sea manifestándose contrariamente a la ley o fundada en hechos falsos. El objetivo subjetivo, el dolo directo, conocimiento de la ilegalidad y voluntad de emitir la decisión arbitraria. El prevaricato no configura por simples razones interpretativos o discrepancias jurídicas razonables. Requiere una desviación consciente del ordenamiento jurídico. Es decir, si hay un juez que le han pagado o obtiene un beneficio directo dentro de un caso que le está dirigiendo y en base a eso no está siendo objetivo, sino que tiene como beneficios de por medio, él trata de hacer todo lo posible para que la otra persona venga y, 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 y gane, y gane el otro caso. Eso es prevaricato. También tenemos que hablar sobre el perjurio y el falso testimonio, ya que el proceso judicial se fundamenta en la búsqueda de la verdad procesal, testigos, peritos y declarantes que contribuyen a reconstruir los hechos. Cuando alguno de ellos miente deliberadamente, se altera el equilibrio procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un individuo
que jura que no va a mentir y al final termina haciéndolo, esto también es un falso testimonio y está retrasando todo el proceso, ya que no llegaríamos a saber cuál es la verdad real o qué es lo que realmente sucedió, ya que estaría retrasando el proceso de encontrar la verdad o la justicia en todo caso, y eso al final no es bueno para nadie. Y estas personas tienen una declaración, tienen declaraciones que llegarían a afectar los juicios en general. Cuando hay una declaración ante una autoridad competente y se nota que es falsa, se tienen que revelar los hechos sustanciales. Un elemento subjetivo es la intención consciente que tienen ellos de faltar a la verdad y la gravedad de esas conductas, ya que radica que pueden provocar decisiones injustas, condenas indebidas o absoluciones improcedentes. Como decir que hay un caso, por ejemplo, de una niña que acusó a su padre de haberla violado y que deliberadamente cuando creció admitió que esto era mentira, pero el padre ya había pagado la condena y ya estaba nada de salir, y obviamente eso también no solamente quiebra al sistema, ya que como un falso testimonio puede llegar a tener más repercusión que lo que las pruebas que hay en sí, sino que también pueden llegar a arruinar la vida de una persona por esa denuncia, esa acusación o ese testimonio falso. Eso es grave, desgraciadamente es más común de lo que pasa. También tenemos cuando una acusación o una denuncia es maliciosa, ya que este delito protege a las personas frente al abusivo sistema penal. Imputa, por ejemplo, una imputación formal de un delito, un conocimiento de la inocencia denunciado, una intención de causar daño. Aquí el doble es determinante, no basta con la denuncia resulta infundada, debe probarse la conciencia de la falsedad de dicha denuncia. Esto genera lamentablemente una saturación al sistema judicial, un desprestigio institucional, ya que como no se encuentra claramente una respuesta clara, o no, a veces se mandan denuncias y se las acepta sin querer, eso es un desprestigio contra el sistema institucional, ya que no están siendo lo más profesional posibles. También a la afectación y a la honra de la víctima, ya que esta persona está siendo difamada y está siendo perjudicada en todo lo que respecta a su persona. También tenemos que entender que el fraude procesal consiste en inducir el error al juez mediante artificios o engaños, con el fin de obtener una resolución favorable, una presentación de documentos falsos, simulación de actos jurídicos, alteración de pruebas, mentir con situaciones específicas. Este delito es especialmente relevante porque vulnera el principio de buena fe procesal, que exige la lealtad y transparencia en el litigio. Todos estos delitos comparten un elemento en común: la afectación de la función jurisdiccional como mecanismo legítimo de resolución de conflictos, ya que sin un proceso judicial confiable se debilita la tutela judicial efectiva, se rompe la igualdad procesal y se afecta la seguridad jurídica. La importancia de la fe pública en la sociedad. Si la Administración de Justicia garantiza la legalidad de las decisiones, la fe pública garantiza la autenticidad y la veracidad de los actos jurídicos. La fe pública puede definirse como la presunción legal de veracidad que el Estado otorga a determinados actos, documentos y certificaciones emitidos por funcionarios autorizados. Naturaleza y fundamento de la fe pública. La fe pública tiene una dimensión jurídica, institucional y social. En la parte jurídica otorga valor probatorio privilegiado. En la parte institucional fortalece la seguridad jurídica y en la social genera confianza colectiva. Órganos como el Consejo de la Judicatura supervisan la función notarial, que constituye una manifestación clásica de la fe pública. Sin este principio, los contratos no tendrían estabilidad, las escrituras públicas perderían valor, el tráfico inmobiliario sería inseguro, la actividad económica se vería muy afectada y los delitos contra la fe pública a continuación, entre los principios se encuentran la falsificación de documentos públicos, el uso de documentos falsos,
la alteración de instrumentos notariales y la suplantación de identidad documental. Elemento objetivo sería la creación, alteración o uso de documentos con apariencia de autenticidad. Elemento subjetivo sería el dolo, es decir, intención de engañar. Lo relevante es que el bien jurídico protegido no es solo el documento en sí, sino la confianza social depositada en él. Fe pública en la era digital. Actualmente la fe pública se proyecta hacia firmas electrónicas, certificados digitales, registros informativos, documentos electrónicos oficiales. La digitalización implica nuevos riesgos también, como por ejemplo el hackeo de sistemas, manipulación de bases de datos, falsificación electrónica, suplantación de identidad digital. Esto obliga al derecho penal a adaptarse a nuevas formas de criminalidad informática. En el impacto democrático, la fe pública sostiene la estructura de la convivencia jurídica, sin confianza en los documentos y certificaciones. Se incrementa la litigiosidad, se genera incertidumbre económica, se debilita la confianza institucional. En última instancia, la fe pública es un presupuesto de la seguridad jurídica y por ende de la estabilidad democrática. En el análisis de desarrollo a lo largo de este seminario permite afirmar con claridad que los delitos contra la administración de justicia y contra la fe pública no deben entenderse como simples infracciones penales individuales, sino como conductas que afectan directamente a la estructura institucional del Estado constitucional de Derecho y de Justicia. En la administración de la justicia no es únicamente un servicio público, es un mecanismo mediante el cual el Estado garantiza el equilibrio entre poder y libertad. A través del proceso judicial se materializarán propios esenciales como la legalidad, la imparcialidad, el debido y la tutela de justicia efectiva. Cuando estas garantías se ven alteradas por las conductas como el prevaricato, el falso testimonio, la denuncia maliciosa y el fraude procesal, el extraño excede en el caso concreto y compromete la confianza colectiva en el sistema judicial. Órganos como la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador. Estos cumplen un rol trascendental en la preservación, el orden jurídico y el control en el ejercicio del poder. Sin embargo, su legitimidad no depende únicamente de su existencia formal, sino también de su percepción social, en los que sus decisiones son independientes, fundamentales y ajustadas al derecho. La legitimidad judicial, en última instancia, descansa en la confianza ciudadana. Por su parte, la fe pública constituye un buen jurídico de carácter colectivo que sostiene el funcionamiento cotidiano del tráfico jurídico. La presunción de autenticidad en el Estado otorga a ciertos actos y documentos que permiten que las relaciones jurídicas se desarrollen con seguridad y previsibilidad. La intervención del Consejo de la Judicatura en la supervisión del sistema notarial y registral demuestra con fe pública que en una abstracción teórica, sino un instrumento correcto de estabilidad institucional. Sin la efectividad de la fe pública,
las consecuencias serían profundas. Se debilitará la seguridad jurídica, aumentará la conflictividad social y judicial. Se afectaría a la actividad económica y a la inversión. Se asesoraría también en la confianza en el aparato estatal. En el contexto de lo contemporáneo, marcado por la digitalización de documentos, implementación de firmas electrónicas y la expansión de plataformas virtuales, la fe pública enfrenta nuevos desafíos. La falsificación ya no se limita al soporte físico. Hoy se puede manifestar que la manipulación informática, el exceso ilícito de bases de datos a suplantación digital de identidad. Esto obliga al derecho penal y a las instituciones públicas a adaptarse constantemente, integrando herramientas tecnológicas y mecanismos del control más sofisticados. Es importante destacar que la intervención penal en estos ámbitos cumple una triple función: protectora, preventiva y simbólica. Protectora porque resguarda bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. Preventiva porque disuade conductas que podrían estabilizar el sistema institucional. Y simbólica porque se reafirma el compromiso del Estado en la verdad y la transparencia y la integridad. No obstante, compañeros, profesor, la manera de sanción penal resulta insuficiente si no se acompaña de políticas estructurales, orientales y fortalecimiento institucional para preservar la administración de justicia y la fe pública. Estas requieren consolidar la cultura de ética y responsabilidades de los operadores jurídicos, garantizar mecanismos eficaces de control disciplinario y rendición de cuentas. Estas impulsan procesos y capacitaciones permanentes en materia tecnológica y normativas. También fomentar la educación cívica y la cívica que promueva el respeto de la legalidad y la verdad procesal. En definitiva, la estabilidad democrática depende de que los ciudadanos puedan confiar en los jueces, de decidir conforme al derecho, que los testigos dirán la verdad, solo la verdad, y que los documentos públicos reflejen fielmente la realidad jurídica que se acredita. Cuando la administración de la justicia se caracteriza en estas etapas de conducta, sino en contribuir en un sistema de honestidad, transparencia y integridad, sean principios estructurales permanentes, solo así la justicia podrá cumplir su función esencial: garantizar los derechos y limitar el poder que fortalece la democracia. En conclusión, tenemos que a lo largo de este seminario hemos podido advertir que los delitos contra la administración y justicia y contra la fe pública no constituyen simplemente en las infracciones aisladas, sino atentados directos contra los pilares estructurales del Estado constitucional de derecho y justicia. La administración de justicia representa la materialización concreta del principio de la legalidad, del debido proceso y de la tutela efectiva. Cuando un juez incurre en el precariato, también como un testigo cuando miente deliberadamente o cuando se manipulan maliciosamente las pruebas. No solo se afecta a las partes procesales involucradas, también la credibilidad del sistema judicial en un conjunto, y sin credibilidad no existe legitimidad. En este sentido, la función que cumplen los órganos como la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional del Ecuador no es meramente técnica,
sino profundamente institucional. Por otro lado, la fe pública constituye un bien jurídico de naturaleza colectiva. No se trata de autenticidad verídica de los actos y documentos reconocidos por el Estado. Sin la fe pública, los contratos perderían seguridad, la certificación oficial sería permanentemente cuestionada, el tráfico jurídico se volvería incierto, se debilitarían las inversiones y la confianza económica.